La expresión ojo por ojo solo acaba dejando ciego al mundo entero es una frase que a menudo se atribuye al gran Mahatma Gandhi. Sin embargo, algunas personas preferirían quedarse ciegas antes que ver a ciertos asesinos en serie salir en libertad o simplemente consumirse en prisión. En estos casos, son otros criminales quienes imparten justicia retributiva. Un ejemplo es Jeffrey Dahmer, quien fue golpeado con tal fuerza en la cabeza que, de haber sobrevivido, quizás hubiera intentado probar un poco de su propia medicina. Hay muchos más ejemplos de reclusos que encontraron un final violento tras las rejas, y en este video te mostraré cómo algunos de los asesinos en serie más notorios terminaron su vida en prisión. El primero de la lista es Jeffrey Dahmer, apodado el Caníbal de Milwaukee, quien encontró un trágico desenlace el 28 de noviembre de 1994. Dahmer cumplía cadena perpetua por el asesinato de 17 jóvenes entre 1978 y 1991. Sus víctimas eran mayoritariamente hombres jóvenes, en su mayoría provenientes de comunidades marginalizadas. Dahmer solía elegir a sus víctimas en bares, discotecas y paradas de autobús en Milwaukee. Las atraía a su apartamento prometiéndoles dinero, alcohol o sesiones fotográficas. Su encanto y discreción le permitían ganarse la confianza de sus víctimas, quienes terminaban cayendo en una trampa mortal. Una vez dentro de su hogar, Dahmer los drogaba con bebidas sedantes, dejándolos indefensos, y luego los estrangulaba. Matar era solo el primer paso de un macabro ritual que incluía necrofilia y desmembramiento. Uno de los aspectos más escalofriantes de los crímenes de Dahmer fue su incursión en el canibalismo. Admitió haber comido partes de varias de sus víctimas, afirmando que esto lo hacía sentir como si formaran parte de él. Esta práctica le otorgó el infame apodo de El Caníbal de Milwaukee. Su apartamento se convirtió en una verdadera casa del horror, llena de macabros trofeos, como cráneos y partes del cuerpo preservadas. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer estaba trabajando en el gimnasio de la prisión junto a dos reclusos, Christopher Scarver y Jesse Anderson, cuando fueron dejados sin supervisión. Scarver aprovechó esta oportunidad para atacar brutalmente a Dahmer con una barra de metal. Aunque fue encontrado con vida, Dahmer sucumbió a sus heridas poco después. Scarver, que cumplía cadena perpetua por otro asesinato, confesó haber matado a Dahmer porque se sentía profundamente perturbado por sus crímenes y creía que no mostraba remordimientos. El asesinato de Dahmer reveló graves fallos de seguridad en el sistema penitenciario y planteó preguntas inquietantes sobre cómo un recluso de tan alto perfil pudo ser tan vulnerable en una prisión de máxima seguridad. Este incidente fue un recordatorio de los peligros constantes que enfrentan los presos, incluso aquellos tan notorios como Dahmer. Albert DeSalvo, conocido como el Estrangulador de Boston, fue un criminal que aterrorizó a la ciudad entre 1962 y 1964. Durante este tiempo, 13 mujeres, de entre 19 y 85 años, fueron encontradas asesinadas en sus hogares, todas ellas estranguladas, generalmente con sus propias prendas, como medias o cinturones. DeSalvo, quien inicialmente no era sospechoso de los crímenes, ingresaba a las casas de las víctimas haciéndose pasar por un trabajador de servicios, lo que le permitía entrar sin levantar sospechas. Aunque DeSalvo fue arrestado por otros crímenes menores, confesó ser el estrangulador de Boston mientras estaba en prisión, describiendo con precisión detalles de los asesinatos que solo el verdadero culpable conocería. Sin embargo, debido a la falta de pruebas físicas que lo vincularan directamente con las escenas de los crímenes, nunca fue procesado por los asesinatos. Fue condenado por una serie de delitos sexuales y condenado a cadena perpetua, pero las dudas sobre si él era el verdadero asesino persistieron durante años. No fue hasta 2013, décadas después de su asesinato en prisión en 1973,
que pruebas de ADN lo vincularon definitivamente con una de las víctimas del estrangulador de Boston, confirmando su culpabilidad. Donald Harvey, conocido como el Ángel de la Muerte, fue un asesino en serie estadounidense que trabajó en hospitales de Ohio y Kentucky entre 1970 y 1987. Durante su carrera como asistente de enfermería, Harvey asesinó a entre 37 y 57 personas, aunque él mismo afirmó haber matado a más de 80. Aprovechaba su acceso a los pacientes, utilizando métodos como el envenenamiento con arsénico, cianuro y otras sustancias tóxicas, así como la manipulación de equipos médicos para llevar a cabo sus crímenes. Suscríbete y dale al like y campanita si te está gustando el video. Harvey justificaba sus asesinatos bajo la premisa de que estaba ayudando a aliviar el sufrimiento de pacientes graves o terminales, aunque en realidad sus crímenes también respondían a un deseo de control y poder sobre la vida y la muerte. Muchas de sus víctimas eran ancianos o pacientes enfermos, lo que le permitió escapar de la sospecha durante muchos años. Trabajó en varios hospitales y su historial homicida pasó desapercibido hasta que una autopsia reveló rastros de cianuro en una de sus víctimas. Finalmente, en 1987, Harvey fue arrestado y confesó su serie de asesinatos. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas por sus crímenes y enviado a prisión. En 2017, Harvey fue brutalmente golpeado en su celda por su compañero de prisión, James Elliot, lo que resultó en su muerte. Thor Nils Christiansen fue un asesino en serie danés-estadounidense que cometió una serie de brutales asesinatos en California a fines de la década de 1970. Christiansen tenía una obsesión con mujeres jóvenes y solía recoger a sus víctimas mientras hacían autostop. Su modus operandi consistía en dispararles en la cabeza, lo que resultaba en asesinatos rápidos y eficientes. Entre 1976 y 1977 mató a al menos 4 mujeres, y en algunos casos se cree que pudo haber cometido actos de necrofilia con los cuerpos. Christiansen parecía elegir a sus víctimas basándose en su vulnerabilidad, atrayéndolas a su automóvil bajo la falsa promesa de ayudarlas o llevarlas a su destino. A pesar de la preocupación pública y la cobertura mediática de los asesinatos, Christiansen logró evadir la captura durante años. Sin embargo, en 1979, una de sus víctimas sobrevivió a un ataque y lo identificó, lo que llevó a su arresto. En el juicio, Christiansen fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos. En 1891 fue apuñalado por otro preso en la prisión de California, y su muerte fue vista por muchos como una forma de justicia poética. Y lo mismo puede afirmarse sobre la siguiente persona de nuestra lista, José Antonio Rodríguez Vega. Con apenas más de 20 años, la vida de José Antonio Rodríguez Vega tomó un rumbo más siniestro, tras cometer pequeños delitos como hurtos. Sus actividades delictivas se intensificaron y pronto comenzó a sentir una inquietante atracción hacia las mujeres mayores. Esta obsesión no tardó en manifestarse de manera aterradora, transformándolo de un simple delincuente en un depredador frío y calculador. A mediados de la década de 1980, Vega tenía un plan sencillo para llevar a cabo sus crímenes. Se hacía pasar por un operario o trabajador de servicios públicos, ganándose la confianza de sus víctimas ancianas. Una vez dentro de sus hogares, las atacaba brutalmente y las asesinaba, dejando pocas evidencias. Su capacidad para integrarse en la comunidad y su meticulosa planificación le permitieron evadir la captura durante años. La primera víctima conocida de la serie de asesinatos de Vega fue una anciana llamada María Dolores González, hallada sin vida en su hogar en 1987. Aunque inicialmente se creyó que era un incidente aislado, las autoridades comenzaron a sospechar de un asesino en serie a medida que más mujeres mayores aparecían muertas en circunstancias similares. La captura de Vega en 1988 fue un momento crucial en la búsqueda del infame asesino de ancianas. Su arresto se produjo tras un intento fallido de asesinato a otra anciana,
quien sobrevivió milagrosamente y brindó información vital a la policía. Este hallazgo condujo a la detención de Vega, y la investigación posterior reveló un aterrador patrón de violencia y homicidios. Las pruebas contra Vega eran contundentes. Los expertos forenses encontraron ADN, huellas dactilares y pertenencias de las víctimas en su poder. La meticulosidad de sus crímenes y su habilidad para evadir la justicia dibujaban el perfil de un asesino calculador y despiadado. Conforme salían a la luz los detalles de sus crímenes, el horror y la indignación pública aumentaban. El juicio de Vega comenzó en 1991 y rápidamente se convirtió en un espectáculo mediático. La sala estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos. El juicio fue transmitido por la televisión nacional y los espantosos detalles de los crímenes de Vega quedaron al descubierto. La acusación presentó un abrumador cúmulo de pruebas, incluidas declaraciones de expertos forenses, policías y sobrevivientes. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado declaró a Vega culpable de múltiples asesinatos, y el juez lo sentenció a 440 años de prisión, una pena que muchos consideraron demasiado indulgente, dada la gravedad de sus crímenes. El 24 de octubre de 1998, la hostilidad hacia Vega estalló en un acto de violencia brutal. Era un día aparentemente normal en el área común de la prisión, donde los reclusos se reunían para socializar, jugar y ver televisión, sin saber que la vida de Vega estaba a punto de terminar violentamente. Vega fue emboscado y apuñalado varias veces por un grupo de reclusos movidos por el deseo de venganza. Habían planeado minuciosamente el ataque, utilizando armas improvisadas con objetos cotidianos de la prisión. El asalto fue rápido y despiadado, dejando a Vega sin oportunidad de sobrevivir. Los guardias de la prisión llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. Su cuerpo sin vida yacía en un charco de sangre. El siguiente asesino en serie de nuestra lista compartió un destino similar: Lee Roy Martin. En 1967, los oscuros impulsos de Lee Roy Martin se manifestaron en una serie de brutales asesinatos que conmocionaron al país. Su primera víctima conocida fue Nancy Carroll Parris, una joven de 20 años que fue estrangulada. Su muerte estremeció a la pequeña comunidad de Gaffney y puso a la policía en alerta máxima. Las siguientes víctimas de Martin, Nancy Christine Reinhardt, Opal Diane Boxon y Patricia Ann Moore, también fueron asesinadas con una brutalidad escalofriante. Martin acechaba a sus víctimas, secuestrándolas a plena luz del día, sometiéndolas a una violencia espantosa y abandonando sus cuerpos en lugares públicos como macabros recordatorios. El reinado de terror del estrangulador de Gaffney sembró el miedo y el pánico en la comunidad. Los padres mantenían a sus hijos en casa, las mujeres viajaban en grupo, y la policía enfrentaba una inmensa presión para capturar al asesino. Sin embargo, Martin logró mantenerse siempre un paso adelante. A pesar de la creciente presión, las autoridades no hicieron avances significativos hasta que Martin cometió un error crítico. En febrero de 1968, llamó a un periódico local y confesó los crímenes, revelando detalles que solo el asesino conocería y guiando a la policía hasta uno de los cuerpos. Este acto de arrogancia selló su destino, ya que la policía rastreó la llamada y lo arrestó poco después. La captura de Martin trajo alivio a la comunidad, pero el horror de sus crímenes apenas comenzaba a revelarse. Durante su juicio, quedó claro que Martin no mostraba remordimientos y su fría actitud solo aumentó la repulsión pública. Fue declarado culpable y condenado a muerte, pero, mientras esperaba su ejecución, fue apuñalado hasta la muerte en prisión por otro recluso, cerrando de manera violenta otro oscuro capítulo en la historia criminal. Gracias por tu atención y recuerda dejar un like, suscribirte y activar la campanita si te ha gustado el video.